Recomendaciones a la futura ley de empresas en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. A diferencia de las nuevas políticas del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, que ha causado un gran revuelo informativo, el régimen comunista cubano tan solo hace unos días anunció su plan calendario de actividad legislativa, una ley empresa, de la que se sabe muy poco, y lo único que, de momento, se puede decir es que ha sido programada con bastante retraso respecto al resto de las iniciativas legislativas. Sin conocer el contenido de la norma, no conviene generar expectativas. Hay buenos motivos para ello. Para empezar, la Constitución Comunista de 2019 ha dejado bien claro el espacio prioritario de la empresa estatal socialista como el eje del sistema económico, y el resto de las formas de propiedad no estatal son tan solo formas, a las que se conocen el marco relativamente limitado del derecho, a la vez que se encuentran sometidas al imperio absoluto del Estado intervencionista. De cualquier caso, hablar de empresas en Cuba no parece mala idea. Las empresas existen. De hecho, desde 2014 a 2019 han experimentado una reducción significativa, pasando de 1992 a 1774, 218 menos, equivalente a un 11% de la cifra inicial. El entorno de la actividad empresarial en Cuba ha sido caracterizado por un exceso de burocracia, la jerarquía de la cultura organizativa, el predominio del sector presupuestado como comprador, todo ello combinado a una elevada inseguridad jurídica o a la lentitud de los tribunales y su absoluta dependencia del poder. Los obstáculos estructurales que crean obstáculos, limitan y dificultan el papel fundamental que desempeñan las empresas en la economía de todos los países del mundo son, en la economía cubana, formidables, al tiempo que responden a principios ideológicos y políticos, lo cual dificulta su eliminación. Ni siquiera las empresas extranjeras que invierten en la isla pueden escapar de ese paquidermo intervencionista e ineficiente que es el Estado comunista, que alarga los procesos administrativos, impide la ejecución de proyectos en condiciones de solvencia y tiende a crear unas relaciones entre el poder y el ámbito empresarial difíciles de observar en otros países del mundo. Por ello, la economía cubana necesita definir un nuevo marco jurídico, político y económico y social para las empresas. Y ahora que se anuncia una reforma del trabajo por cuenta propia, que previsiblemente tendrá un impacto sobre el número de personas que desempeñan sus funciones en el sector, la ley anunciada debería intentarlo. En cierto modo, se necesita establecer un modelo de empresa que supere la actual disyuntiva estatal-no estatal y reconozca los elementos de independencia, autonomía, seguridad jurídica, propiedad que exigen las empresas para poder cumplir sus fines. Sin embargo, si la ley que están pensando las autoridades mantienen el conjunto de barreras regulatorias, el exceso de burocracia, la penosa duplicidad de controles, la intervención directa de los comunistas locales en las decisiones y la escasa flexibilidad, habrán perdido la oportunidad histórica de avanzar hacia un marco moderno y aceptable para la actividad empresarial en Cuba. ¿Qué sería necesario para esta nueva ley? Ante todo, tener bien claro que las empresas no necesitan ideología para funcionar, sino agilidad y un marco jurídico estable que ofrezca certidumbre para las tomas de decisiones. No es admisible que en pleno siglo XXI, en Cuba el derecho de creación de las empresas continúe proscrito para el conjunto de la población. Que un cubano pueda impulsar una joint ventures con un extranjero o implementar con absoluta libertad una startup en el garaje de su casa es imposible en las actuales condiciones. La aparición de un sector privado a partir de reformas raúlistas iniciadas en 2006 ha conducido tan solo a un 13% de la ocupación, unas 600.000 personas, porcentaje que sitúa a Cuba en los niveles más bajos del conjunto de países del mundo. Lo peor es que la voluntad política de las autoridades hacia este sector sigue siendo la misma: sacar gente que opera en la economía informal y conseguir un mayor crecimiento de los ingresos tributarios. La reforma anunciada hace unos días se inspira sustancialmente en estos dos objetivos. Nadie debe ver el diseño de un sector privado en la economía cubana, mientras el artículo 30 de la Constitución siga en vigor y no existe un marco jurídico estable para el respeto de los derechos de propiedad. El legislador que vaya a abordar la cuestión de las empresas en Cuba se debe quedar solo en la punta del iceberg
y pensar con reducir trabas burocráticas o ampliar la participación social en la creación de las empresas. Se puede resolver el problema. Por supuesto, desregular es fundamental y reducir el número de trámites también, al tiempo de avanzar hacia la simplificación o la creación de ventanillas únicas. Pero hay que tener claro que todo esto, siendo necesario, no es suficiente y no garantiza un marco favorable para el desarrollo y el crecimiento de la actividad empresarial en Cuba. Las reformas estructurales de la economía son fundamentales y en este ámbito de las empresas, quedarse solo en parches superficiales es perder el tiempo. Si la nueva ley acierta en su diseño, ataca los excesos de la burocracia, reduce los costos asociados a una complejidad en la legislación que no solo afecta a los procesos administrativos, sino la viabilidad de las mismas empresas, debería permitir ahorros sensibles de costos, de tiempo, de esfuerzo de personal en la creación de las empresas, lo que podría incentivar los proyectos de emprendedores, al tiempo que la administración se pone al servicio de las empresas y no como viene ocurriendo actualmente, que es justamente al revés. Otro aspecto, no menos importante, que la ley tiene que vigilar para su cumplimiento es la unidad del mercado nacional. Las autoridades comunistas han mostrado una especial predilección por el desarrollo local como fórmula para alimentar a la población, y lo cierto es que estos programas no han dado resultados. Existe una obsesión por el régimen de mantener bajo control el crecimiento de la escala técnica de las distintas unidades productivas, sobre todo en el campo donde la cesión de tierras a cuentagotas tiene como objetivo impedir la acumulación. Y esta política es contraria a lograr empresas, estatales y no estatales, eficientes que obtengan rendimientos crecientes al situar su nivel de operación en una escala técnica eficiente donde se producen los mínimos costos. Esta perspectiva de crecimiento de escala de las empresas es fundamental para consolidar los proyectos, de modo que exista espacio tanto para aquellos que quieran superar el minifundismo y crecer, al tiempo que se mantienen las condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas que quieran operar con sus reducidas dimensiones. El acierto en el diseño del subsistema empresarial tendrá mucho que ver con el éxito de la norma. De hecho, hasta en Cuba se ha podido observar que no es el sector estatal, sino el privado, el que contribuye a crear riqueza en la economía, y para conseguir este objetivo se necesita administración que ayude y no frene la actividad de las empresas. La ley finalmente tiene que establecer diferencias entre las empresas, con sus formas de organización jurídica, dimensiones, especialización sectorial, territorial, objetivo de beneficio, y los trabajadores autónomos, profesionales independientes, que deciden implementar productos o servicios de forma unilateral. La tendencia a cambiar unos y otros no es buena cosa para consolidar una economía de empresas al servicio de la sociedad. Los profesionales autónomos deben tener un marco jurídico propio, distinto al empresarial, porque no son lo mismo. Siguiendo con las noticias, sentados y a la espera, así se arman las colas en Centro Habana. Las aglomeraciones de personas para intentar acceder a alimentos y otros productos de primera necesidad continúan a la orden del día en el municipio de la capital. Las aglomeraciones de personas para intentar acceder a alimentos y otros productos de primera necesidad continúan a la orden del día en Centro Habana, municipio que se ha convertido en el epicentro de la pandemia del COVID-19 en la capital cubana. Se producen numerosas colas frente a panaderías y mercados agrícolas, donde las personas pueden pasar horas e irse con apenas una fruta bomba entre las manos. Una suerte similar corren quienes sentados en las aceras esperan su turno para comprar productos como el detergente. Además que la estricta cuarentena en el barrio Los Sitios ha obligado a las autoridades del territorio a llevar alimentos a las casas de los propios ciudadanos. Unas cintas amarillas o vallas de metal dividen las zonas con grandes colas de aquellas donde los vecinos deben esperar que unos mensajeros oficiales les lleven alimentos hasta su casa. Ninguno envidia la suerte del otro. Mientras unos esperan unas horas fuera de la panadería y en los mercados agrícolas, otros pueden terminar recibiendo el pan para desayunar cerca del mediodía. De igual forma, los ciudadanos de Centro Habana se quejan de que la distribución de los módulos es muy lenta y en ocasiones los vendedores llegan muy tarde. Ayer en mi casa comimos a las 10 de la noche porque entre que nos vendieron la comida y que pudimos cocinarla, nos cogieron las 1500, aseguró uno de los vecinos del lugar.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos